Hola a todos, sean bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar acerca de los servidores, los servicios de DataSnap y REST con Faridaki. Mi nombre es Fernando Risato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Aquí tenemos la agenda de hoy, entonces vamos a comprender un poco mejor acerca de las diferencias que tenemos entre si comparamos el Client Dataset versus el Main Table. El Client Dataset es lo estándar para las versión más tradicional de las aplicaciones DataSnap con Delphi o C++. El Main Table es ahora la versión, digamos, actual, ¿no?, de un dataset de memoria que está en Faridaki. También vamos a ver cómo utilizar el Faridaki como en la parte server de DataSnap, pero manteniendo la arquitectura tradicional de Dataset Provider y todo más, SQL Connection en la parte client. Y después la arquitectura donde tiene solamente Faridaki en los server, Faridaki en los client. Todo con demos, obviamente. ¿Okay? Entonces, empecemos por comprender un poco mejor las diferencias que hay. Déjenme cargar aquí el RadStudio Tokyo. Y vamos a ver inicialmente las diferencias que tenemos cuando comparamos un Client Dataset a un Main Table. Entonces, vamos a crear aquí un proyecto BCL tradicional, solo para que sea posible poner aquí un Main Table. Entonces, el Main Table tiene básicamente todos los recursos que tiene el Client Dataset. Hay diferencias, obviamente, y tenemos en la documentación un material donde se hace una comparación muy completa de cada detalle de Client Dataset y de Main Table. Entonces, después, si quieres mirar, está en la documentación. Pero, en general, ellos cumplen la misma finalidad, aunque es tener un dataset de memoria. Entonces, podemos decir que, dado las características que tiene el Client Dataset, cuando tenemos un Main Table, aquí hacemos la configuración, elegimos aquí la propiedad de Cached Updates para el Main Table, él va a tener básicamente lo mismo comportamiento de un Client Dataset, tal cual. Pero el Main Table tiene algunas cosas, algunas diferencias de Client Dataset. Por ejemplo, la habilidad de hacer la edición de datos en Design. Esto es nuevo, esto es de Tokyo 10.2, de la última versión. Entonces podemos aquí, por ejemplo, Fields de Editor, crear dos atributos. Por ejemplo, código, nombre, y botón derecho aquí tenemos Edit Dataset. Esto nos permite crear algunos datos, por ejemplo, para hacer un prototipo, para probar una aplicación, para crear una pantalla que después vamos a conectar a un motor, a una base de datos, a un servicio de REST, por ejemplo. Especialmente útil cuando trabajamos con REST, porque podemos hacer una simulación de los datos. Entonces aquí nos podemos crear líneas que van a estar disponibles, ¿no?, como un dataset en la memoria para probar el sistema. Entonces, si conectamos esto, por ejemplo, a un grid o que sea, aquí vamos a hacer uso de los Live Bind Wizard. Entonces, el Bind Visually, vamos a poner aquí uno, no sé, un string grid que sea, ¿no? Y ahí podemos hacer la conexión y usted tiene datos. Entonces, esto es un diferencial que tenemos en Main Table, es la habilidad de crear de edición de datos, además de cargar un archivo local, XML, lo que sea. Pero en general tiene recursos bastante similares al Client Dataset, como la parte de indexación y todo más. Entonces ahí un poco acerca del Main Table, porque el Main Table es importante cuando hacemos una aplicación DataSnap o que sea una aplicación móvil
recursos que no están locales, remotos en memoria, y haciendo uso simplemente del FireDAC en la parte server, en la parte cliente también. Muy bien, vamos a pasar aquí ahora al ejemplo de DATSNAP. Entonces déjeme cargar esto. Aquí tenemos este primer ejemplo donde el objetivo es la creación de un nuevo servicio de DATSNAP que tiene FireDAC en la parte cliente, pero va a mantener la estructura tradicional de DATSNAP como el dataset provider y todo más. Entonces, si vamos aquí al Server Methods, tenemos una conexión FireDAC, una Customer Table, un Sales Table y tenemos un Provider. Entonces, aquí es un master detalle, un master detalle. Tenemos el data source para hacer la relación master detalle de ellos. Y los resultados es que vamos a tener una tabla aquí nombrada como Customer Provider, que contiene el Customer Table y también un dataset field que es un field anidado con el Sales Table. Esto es la estructura tradicional. Aquí básicamente tenemos la configuración de la conexión. Si corremos de este servicio de DATSNAP en Linux. Entonces, esta infraestructura no de DBExpress. DBExpress no está soportada en Linux, pero la infraestructura de providers, todo más, sí, esto está. Entonces, podemos reemplazar las conexiones de DBExpress a FireDAC, lo que es muy sencillo, especialmente en un servicio de DATSNAP. Entonces, correr un servicio de DATSNAP tradicional con Dataset Provider, todo más, REST en Linux también. Entonces, aquí tenemos la estructura tradicional con el provider. Vamos a, déjame chequear si el interface está activo. No está. Entonces vamos a cargar. Ahora sí. Muy bien. Vamos a, déjeme cambiar aquí la configuración de IP para IP local, porque vamos a correr los servicios localmente. Aquí tenemos la aplicación cliente. Entonces, la aplicación cliente, déjeme ejecutar esto aquí. Vamos a tener aquí una aplicación de console, DATSNAP, porque esta misma aplicación la podemos compilar también a Linux. Después vamos a correr esto en Linux. Entonces está cargando aquí los servicios. Aquí está configurado para la utilización de PS Server. Entonces déjeme cargar PS Server en Windows, porque estoy haciendo el deployment con PS Server. Una vez más, porque el PS Server no estaba cargado. Ahora sí. Perdón, es que estamos intentando compilar ya en Linux. Entonces, la VM en Linux no está activa. Ahí está. Esta es la consola de la aplicación. Vamos a hacer aquí un start. Estamos viendo en la puerta 8080. Entonces, en la parte client, tenemos aquí una forma con el master detalle. Tenemos la importación de la unit tradicional, ¿no? Generamos el proxy, la clase de proxy de los métodos que están en los server. Aquí el client mode. Entonces, en el client mode, en la parte client, seguimos haciendo uso de SQL Connection. Tenemos un Dataset Provider Connection. Entonces, Client Dataset, Customer Table y Sales Table. Esto está conectado al Dataset Field de Customer Table. En términos de código, nada aquí de distinto de lo que usted está acostumbrado. En la forma principal tenemos aquí Open en los Client Dataset. Después de configurar la conexión del SQL Connection, tenemos un Apply Updates y
cancel updates, tradicional. Entonces vamos a ejecutar el cliente ahora. Localhost, open, tenemos ahí datos, podemos hacer cambios, sea en lo master, sea en los detalles, apply, si hacemos open otra vez, ahí está, los datos están grabados en el motor. Entonces esto es DataSnap tradicional con FireDAC en la parte 7. Ok, voy a cargar aquí la VM Linux. Mientras carga, vamos a examinar los segundo ejemplo. Entonces, déjenme cerrar aquí algunas cosas. Ok, entonces aquí, cómo reemplazar un servicio DataSnap que tiene hoy, por ejemplo, DBExpress o cualquier otro framework en los servers, pero sigue con SQL Connection en los clientes, entonces, el modelo tradicional de DataSnap. Este otro es basado todo en FireDAC. Entonces, aquí vamos a hacer uso de una tecnología de FireDAC que es lo FireDAC Reflection. El FireDAC Reflection le permite hacer la serialización de un dataset de FireDAC en JSON dataset. Bueno, es importante recordar que en el último episodio hablamos de dataset estándar, o sea, cómo crear un servicio de DataSnap REST que se puede conectar desde cualquier otra tecnología. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la serialización, por ejemplo, de FireDAC a un JSON dataset, esta serialización va a agregar en los JSON dataset informaciones de los metadatos, toda la información de FireDAC. Entonces, esto es bueno, es perfecto para aplicaciones que son server Delphi y también el cliente en Delphi o C++, no importa. Porque esto va a automatizar un montón de tareas, usted no tiene que básicamente escribir código alguno, pero es bueno cuando tenemos FireDAC en las dos partes. En la parte server y en la parte cliente, porque él tiene la habilidad de hacer la importación de estos datasets, de reconocer los metadatos, de generar datos, la diferencia de datos que tiene de actualizaciones automáticamente. Obviamente, esto no es algo estándar. Entonces, por ejemplo, cuando generamos un dataset de FireDAC en JSON, él contiene informaciones que obviamente es posible consumir desde otra tecnología, pero va a tener que hacer un parser, va a tener que ignorar alguna información que está ahí porque no tiene solamente el JSON de los datos, sino también tiene el metadato y todo más. Entonces es perfecto para la plataforma, para la infraestructura, arquitectura de RAD, de Delphi C++, porque obviamente le va es muy performático y no tiene que poner código ahí, pero se necesita de un método que va a estar accesible también para otras tecnologías. Entonces, lo que presentamos la semana anterior, que es una serialización estándar de JSON, es mejor. Eventualmente un proyecto puede tener los métodos que se va a utilizar solamente de manera interna, o sea, solamente para aplicaciones cliente que son Delphi o C++, lo hacemos con la serialización estándar de FireDAC, porque ahí no tiene que poner nada de código, y podemos hacer uso también porque incluso para generación de los deltas, todo no necesita código, para hacer la aplicación de los updates y todo más. Y podemos tener métodos también, pero una versión para JSON estándar. Entonces, esta es una arquitectura interesante. Bueno, aquí en los server tenemos, en los server methods, básicamente los mismos componentes, uno Employee Connection, Customer Table y Sales Table. Pero la diferencia es que aquí no hay dataset providers, sino serialización en JSON. Y esta serialización, la verdad, él va a generar JSON dataset y ya compactado, porque tiene ahí un algoritmo de gzip integrado. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, tenemos aquí algunos métodos, get customer, get sales, get customer and sales. Esto para dar un ejemplo de, por ejemplo, de una manera de hacer una solicitación con solamente uno customer, una venta o todo integrado, todos los datasets con master detalle de una vez, solo para tener este ejemplo. Entonces, en la verdad, los tres métodos van a llamar estos aquí, que solamente va a crear
los SQL. Entonces, lo que tenemos aquí, inicialmente vamos a Get Customers. Tenemos este Prepare Customers, donde pasamos el Customer ID, que es parámetro. El Prepare Customer básicamente va a crear el SQL. Si tiene un parámetro, va a agregar aquí la cláusula de where. Y va a llenar aquí el Customer Table. Entonces, lo que importa está aquí. Hacemos la creación de un JSON dataset, es un FireDAC JSON dataset, este es el result de lo método, y esta clase auxiliar, es un dataset writer, va a hacer automáticamente la serialización de este dataset en un JSON dataset. Esto es todo lo que necesita de código para tener este dataset como un JSON. Lo mismo va a pasar para getSales, que son las ventas, o en este caso, donde estamos enviando todos sin la utilización de parámetros. Entonces, hacemos la creación de los datasets de customers, de sellos. Entonces, nuestra clase de writer va inicialmente a agregar la tabla customer table y después la tabla sales table, ¿verdad? Entonces, esto va a retornar un dataset JSON con los dos datasets integrados. Es una lista, como una lista de datasets. Okay. Después vamos a examinar la parte de Apply Updates, la actualización de los datos. En lo cliente, por su vez, lo que tenemos aquí son las clases, el proxy, tal cual. Entonces, ahora tenemos aquí en la parte cliente una REST connection. Los REST connection, después tenemos unos customer tables y un sales main table. Entonces, aquí es main table, aquí otro main table. Entonces, en la versión anterior teníamos client dataset, ahora es un ejemplo solo con FireDAC, en este caso main table. Lo que va a pasar aquí es que tenemos métodos también para hacer la llamada a los servidores. Entonces, tenemos un load de customers, load sales, load de customers and sales. Para cada método del servidor creamos uno aquí. Y básicamente lo que va a pasar es, en load de customers, por ejemplo, vamos a hacer una llamada a los servidores. Entonces, server métodos, get customers. Esto es lo proxy, entonces server métodos get customers con lo customer ID. Esto va a nos resultar un JSON dataset, lo mismo que generamos en los servidores. Bueno, hay una clase que es los dataset reader, o sea, en los servers tenemos un dataset writer, aquí tenemos un dataset reader. En los dataset reader va a convertir este JSON dataset en un dataset tradicional. Entonces, como resultado, tenemos aquí el customer table con los datos ya en memoria. ¿Ok? Entonces, estamos tomando el primero dataset que tiene en esta lista de datasets. En este caso hay solamente uno, obviamente, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí hacemos la parte de lo mismo para el sales, pero aquí en load de customers and sales, porque tenemos dos datasets, entonces hacemos la llamada a los servidores, tenemos la dataset list, aquí el reader para el primer dataset, que es customer, entonces cargamos la tabla customer, después para el dataset de sellos. Ok, entonces esto es como hacemos las llamadas haciendo uso de puro FireDAC. Okay, de DataSnap con FireDAC. Entonces, con serialización, estas son las clases de Writer para la escrita de JSON, Reader para lectura de JSON, para la conversión de JSON al dataset. Entonces, si corremos esta aplicación, déjenme cerrar esto. Este uno. Y vamos a ejecutar ahora aquí. Inicialmente Windows, este uno. Start. Vamos al client. Localhost, open. Tenemos ahí los datasets. Podemos aquí hacer cambios, tal cual.
Ok, podemos hacer el apply. Si hacemos otro open, ya está actualizado en los servidores. ¿Ah? Entonces, esto con la serialización de datos vía FireDAC. La principal diferencia es, mira que aquí tenemos los servicios, está activo. ¿Ah? Entonces, déjeme cargar aquí, bueno, la VM Linux. La principal diferencia es que aquí todo es FireDAC y no tiene los providers, ¿no? Y ahí tiene una serialización de FireDAC. Entonces, esta es la arquitectura más actual disponible en Delphi y C++. Bueno, déjeme ver aquí si tenemos la VM Linux activa, ya está. Entonces, vamos aquí a cargar el PA Server. PA Server. Todos estos detalles ya hablamos de esto en otros episodios, entonces hay episodios anteriores donde presentamos cómo empezar con Linux, toda la parte de configuración, etc. Entonces aquí tenemos PA Server. Déjeme cargar también el interface en Linux. Aquí vamos a hacer IB Manager. Start. Ok, tenemos interface ahora. Entonces vamos a conectar este servicio. Inicialmente la versión. Déjeme hablar de la parte de grabación de los datos, donde lo apply previamente a correr esto en Linux. Entonces, volvemos aquí a los server. Ok. Y aquí tenemos dos métodos para hacer la grabación de los datos. Entonces, apply, customers and sales, los dos de una vez, porque ahí tiene la transacción, todo más. Y después vemos cómo hacer la aplicación de esto también manualmente. Para hacer la grabación en los clientes. Entonces, aquí en los clientes, cuando hacemos la grabación de los datos, estamos haciendo una llamada a este método save customers and sales, que está en los clientes módulos. Y este método tiene aquí un JSON deltas. Vamos solamente a asegurar que los datasets están debidamente salvos. Grabamos. Básicamente todo lo que tiene que hacer es la creación de un JSON deltas. Los JSON delta va a contener la diferencia de datos que hay, solamente los cambios en JSON, con una serialización JSON. Entonces es una lista de datasets con solamente los deltas, la diferencia que hay, los cambios que tenemos en los datos. Entonces aquí tenemos un JSON deltas writer, que va a hacer la conversión de los cambios que tiene en Customer Tables y agregar a esta lista de deltas. Lo mismo para los sales main table y agregar a esta lista de deltas. Entonces, llamamos los métodos en el servidor, apply customers and sales, pasando como parámetro el delta. Esto es todo lo que tiene que hacer para grabar los datos. En los servidores, por su vez, lo que hacemos es, vamos a recibir aquí en esta clase JSON deltas apply updates. Es una clase que tiene como especialización hacer la grabación de los deltas. Entonces aquí tenemos la lista de los deltas. Empezamos aquí una transacción y hacemos apply updates de lo primer dataset en Customer Table. Entonces él va a tomar el command de este dataset, solamente el comando SQL, para hacer la creación de un adapter y actualizar lo motor, la base de datos. Entonces el primero apply update es para grabar la tabla customer. Si no hay un error, el segundo apply update es para grabar la tabla sales. Si no hay errores, entonces
hacemos el commit, caso hay un problema, hacemos un rollback. Esto es como grabamos los datos que llegan a los servidores, los deltas, que son solamente los cambios, y aplicamos a la base de datos. Esto es automático. El apply updates va a tomar los delta, generar los updates, los scripts de insert, update, delete y aplicar el motor a los datasets. Va a generar los inserts, updates y deletes y aplicar a lo motor a la instancia directamente. ¿Ok? Entonces, esto es como grabamos los datos en esta arquitectura. Pero eventualmente, si quieres, por ejemplo, no de alguna manera personalizar lo que está grabando o se necesita algo especial, o sea, no quiere hacer uso de los apply updates automáticos, no quieres utilizar esto, quieres crear su propio SQL. Entonces, porque esto va a generar basado es muy parecido con lo que pasa en los providers. Esto va a generar los datasets, los inserts, updates, deletes basados en la configuración de los fields de esta tabla. O sea, lo que es campo clave, lo que no es, lo que debe estar en el update y todo más. Son las configuraciones de los providers de los fields. Entonces, si es para la APK, etc. Tal cual pasa en la manera tradicional. Pero es una clase especializada en la parte de JSON dataset. Pero si quieres aplicar esto manualmente, entonces tenemos aquí una otra manera. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a recibir aquí la lista de datasets delta, de los deltas en formato JSON. Y aquí tenemos la declaración de dos main tables. Entonces vamos a tomar el primero dataset y cargar en un main table. Aplicamos un filtro. Nos gustaría de ver solamente los registros que están con algún cambio o creados o removidos. Lo mismo para sellos. Entonces empezamos una transacción y ahí vamos aquí a escribir los datasets, los inserts, updates o deletes. En este caso estoy creando solamente un dataset, un SQL de update como ejemplo. Entonces, si es modified, o sea, si hay un cambio en los datos en esta línea, estoy generando un update aquí para un atributo en particular. Usted va a poder escribir aquí lo que necesita. Entonces, esto como ejemplo de una actualización donde se va a escribir el update manualmente, si no quieres hacer uso de las clases automáticas aquí por cualquier razón que sea, una necesidad especial. Entonces es posible también tomarlo delta, porque es básicamente un main table, y mirar los datos y escribir su propio update. ¿Ok? Entonces estos son los dos métodos de grabación que estamos utilizando aquí, haciendo llamadas a partir de los clientes. Entonces, apply y aquí el apply manual, que es el método que vimos ahora. ¿Ok? Entonces, enviamos la información que va a los servidores la misma, tal cual. Los deltas, la serialización en JSON de los deltas de Customer Table y de sellos Main Table. ¿Ok? Entonces, esta es la infraestructura. Vamos a ejecutar este ejemplo ahora en Linux. Entonces, elegimos aquí Linux como target. Y vamos a hacerlo deployment. Entonces, project deployment. Ok. Él va tengo que hacer un build. Vamos a cerrar aquí este servicio. Ok. Muy bien, tenemos los deployment ahora en Linux. Vamos aquí a la VM Linux, vamos a cargar otro terminal. Y vamos a la carpeta de PA Server, donde tenemos el cache. Donde él pone los binarios. Aquí tenemos des FireDAC. Vamos a cargar los servicios. Start. Entonces ahora estamos en Linux con lo mismo proyecto, exactamente tal cual, solamente compilamos para Linux, pero corriendo ahora en Linux, ¿verdad?
Aquí lo IP que vamos a compilar aquí, es final 242. Entonces, 172, 16, 121, 242. Volvemos aquí a nuestra VM y vamos a correr el cliente. Vamos a cambiar esto de aquí para 172, 16, 121, 242. Open. Y ahí tenemos, ahí tenemos el cliente debidamente conectado a un servicio de DataSnap que está corriendo en Linux. Podemos hacer los cambios, hacer apply, o si quieres un apply manual. Entonces aquí cambiamos este atributo en particular, que es lo contact first, que estamos grabando en lo apply manual. Podemos hacer un apply manual, cargar otra vez, todo está grabado. Entonces, esto para comprendermos que es posible lo mismo servidor, sea haciendo uso de providers o de FireDAC, sea dataset provider en los servers, con FireDAC SQL Connection en los clientes, o FireDAC en las dos partes. Ok, muy bien. Y con esto llegamos al final de los ejemplos de este episodio. Aquí tenemos documentación adicional, todo lo que vimos en este episodio, y también algunos tutoriales, blogs muy interesantes. Especialmente aquí tenemos una comparación de los client datasets de Tables y algunos ejemplos adicionales de esta parte de reflection, de las clases de reflection, de serialización de FireDAC para el JSON. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Aquí mis datos para contactos y por favor síguenos en Embarcadero Latam en Facebook. Esto es lo principal canal que tenemos de contacto con la comunidad. Muchas gracias una vez más y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.